La primera vez que vi el mensaje, algo en mi estómago se contrajo. No era el contenido en sí, parecía inocente, profesional incluso, sino el nombre del remitente, Cristóbal. El fantasma del pasado de mi esposa había regresado, y traía consigo el aroma dulzón de la traición disfrazada de oportunidad creativa. Mi nombre es Andrés, tengo 38 años, y hasta hace un mes creía tener el matrimonio perfecto con Elena, mi segunda esposa. Ambos veníamos de relaciones fallidas. Mi primera mujer me fue infiel, y el primer matrimonio de Elena fue con un músico que coleccionaba amantes como otros coleccionan discos. Pensé que habíamos aprendido de nuestros errores, que la comunicación abierta que siempre mantuvimos nos protegería de repetir los patrones del pasado. Cuando Elena vino a mí emocionada, mostrándome los mensajes de Cristóbal sobre su proyecto de novela gráfica, quise creer que era exactamente lo que parecía, una oportunidad profesional para que redescubriera su pasión por la escritura. Hablaban de personajes, de tramas, de arte conceptual. Pero en mis entrañas, un antiguo detector de mentiras que desarrollé después de mi primer divorcio comenzó a pitar suavemente. «Es increíble, cariño», le dije, observando cómo sus ojos brillaban al explicarme el universo literario que habían creado juntos años atrás. «No sabía que tenías todo esto guardado». Ella sonrió, esa sonrisa que me había hecho enamorarme de ella 5 años atrás. Cristóbal lo publicó todo, escribió 2 libros basados en nuestra historia original, y ahora quiere hacer la adaptación gráfica. Ahí estaba la primera bandera roja, aunque en ese momento no quise verla. ¿Por qué publicar una historia co-creada sin darle crédito a su co-creadora? ¿Y por qué reaparecer ahora, después de 4 años de silencio? Las semanas siguientes fueron un torbellino de creatividad renovada para Elena. Pasaba horas en el computador, riéndose sola ante la pantalla, compartiéndome fragmentos de diálogo y diseños de personajes. Yo sonreía y asentía, pero cada vez que el teléfono de ella sonaba y veía el nombre de Cristóbal en la pantalla, mis manos se fruncían involuntariamente. Decidí investigar. No fue algo de lo que me siento orgulloso, pero mi experiencia me había enseñado que a veces la verdad se esconde detrás de sonrisas y proyectos creativos. Una mañana, mientras Elena se duchaba, tomé su teléfono con manos temblorosas. Lo que encontré me heló la sangre. No eran los mensajes recientes, esos eran efectivamente profesionales. Era la conversación borrada. 3 días antes había visto mensajes de Cristóbal en su teléfono, y ahora habían desaparecido. Solo alguien que tiene algo que ocultar borra conversaciones. Mi mente comenzó a conectar puntos que antes había ignorado. El viaje de trabajo a Las Vegas que había sido cancelado oficialmente hace un mes, pero del que ella seguía hablando como si fuera a ocurrir. Las llamadas tardías que atribuía a trabajo, su repentina obsesión con mejorar su apariencia física. Con el corazón latiéndome con fuerza, accedí a su correo electrónico desde mi computador. Fue allí donde encontré la verdad, descarada y brutal. No era un reencuentro creativo, era una aventura amorosa que llevaba meses desarrollándose ante mis narices. Los mensajes entre ellos detallaban encuentros sexuales, planes para un fin de semana juntos en un hotel, fotos íntimas que Elena le había enviado, incluyendo una donde posaba con las flores que yo le había regalado por su cumpleaños. La traición era tan meticulosa, tan calculada, que me costaba respirar. La pieza más devastadora fue un fragmento de su conversación. «No te veo en 8 años y estoy dentro de ti a los 20 minutos de bajarme del avión». Cristóbal había escrito esas palabras y Elena había respondido con emojis coquetos. Me senté en la cocina, con la cabeza entre las manos, luchando contra las náuseas. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había confiado en alguien que ya había demostrado su capacidad de engaño cuando dejó a su primer esposo por este mismo hombre? Lo más doloroso era darme cuenta de que Elena no era la mujer que yo creía conocer. La persona que planificaba meticulosamente esta traición era una extraña, alguien capaz de mirarme a los ojos día tras día mientras mantenía una doble vida. Decidí no confrontarla inmediatamente. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Si iba a terminar mi matrimonio, lo haría de manera que me protegiera a mi hijo de mi primer matrimonio y a la hija de Elena, a quien amaba como si fuera mía. Pasé los días siguientes actuando con normalidad, sonriendo cuando quería gritar, abrazándola cuando quería empujarla lejos de mí. Fue el acting más difícil de mi vida, pero cada sonrisa falsa, cada te amo forzado, era un paso más hacia mi liberación.
Mientras tanto, documentaba todo: capturas de pantalla, copias de correos, registros de sus ubicaciones cuando decía estar en un lugar pero estaba en otro. Mi abogado, el mismo que me había ayudado con mi primer divorcio, me aconsejó ser meticuloso. La infidelidad no tiene mucho peso en los divorcios sin culpa, me dijo, pero la duplicidad, el engaño sistemático, eso puede influir en la división de bienes, especialmente si podemos demostrar que malgastó dinero marital en la aventura. Y así descubrí otro nivel de su traición. No solo me era infiel emocional y físicamente, sino que estaba usando nuestro dinero conjunto para financiar sus encuentros con Cristóbal, hoteles, cenas, incluso un vuelo que había disfrazado como visita a su madre. La noche antes de confrontarla no pude dormir. Me senté en la oscuridad del living, mirando las fotos de nuestra boda que adornaban la repisa de la chimenea. En cada una, ella sonreía con una felicidad que en ese momento creí genuina. Ahora me pregunto si alguna vez había sido real, o si siempre había sido capaz de esta duplicidad. Mi hijo, Marco, de 12 años, se despertó y me encontró allí. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, solo no puedo dormir». «¿Es por mamá Elena? He notado que actúas raro cuando ella habla por teléfono». La perspicacia de mi hijo me partió el corazón. Si un niño de 12 años podía notar que algo andaba mal, ¿cómo había sido yo tan ciego? Al día siguiente, cuando Elena salió de la ducha, la esperaba en la cama con el teléfono en mis manos. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. «Tenemos que hablar», dije, mi voz extrañamente calmada. «¿Qué pasa, amor? ¿Por qué no me lo dices tú?» El baile comenzó, la negación, la actuación de confusión, las lágrimas falsas. Pero cuando saqué las impresiones de sus mensajes, cuando mencioné detalles específicos que solo alguien que hubiera leído sus comunicaciones podría saber, su máscara comenzó a resquebrajarse. La confrontación fue brutal. Gritos, lágrimas, esta vez reales, intentos de justificación que se estrellaban contra la evidencia irrefutable. Me llamó controlador, paranoico, hasta que ya no pudo negar lo evidente. «Lo siento», sollozó, arrodillándose frente a mí. «Fue un error, se me fue de las manos». «¿Un error?», repetí, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante semanas finalmente emergía. «¿Planear durante meses encontrarte con otro hombre es un error? ¿Mentirme cada día es un error? ¿Enviarle fotos desnudas es un error?» Le dije que se fuera, que no podía soportar verla, que los papeles de divorcio estarían listos pronto. Su incredulidad fue casi cómica. Parecía genuinamente sorprendida de que sus acciones tuvieran consecuencias. Mientras empacaba, entre lágrimas y amenazas veladas, no pude evitar preguntarme qué había pasado con la mujer de la que me enamoré. ¿Había existido alguna vez? ¿O era solo otro personaje en la novela de ficción que Elena había estado escribiendo durante nuestro matrimonio? Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me dejé caer en el sofá, exhausto, vacío, pero con una claridad brutal. A veces, el precio de la verdad es perder todo lo que creías tener, pero es un precio que vale la pena pagar. Los días siguientes a la partida de Elena fueron un torbellino de emociones contradictorias. La casa que una vez resonó con risas y conversaciones, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. Cada rincón guardaba un recuerdo que se había convertido en una mentira, cada objeto una prueba de la vida que había construido sobre cimientos de arena. Mi hijo Marco se convirtió en mi ancla en medio del caos. A sus 12 años demostró una madurez que me dejó perplejo. «Papá», me dijo la primera noche que pasamos solos, «si ella te hizo daño, entonces hizo bien en irse». Sus palabras simples pero certeras me recordaron por qué debía mantenerme fuerte. La primera semana fue la más difícil. Elena bombardeó mi teléfono con mensajes que iban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones veladas. «Podemos arreglar esto. Eres el amor de mi vida. No destruyas nuestra familia por un error». Cada mensaje era como un cuchillo retorciéndose en una herida fresca. Decidí implementar lo que mi abogado llamó la estrategia del espejo. Cada vez que ella enviaba un mensaje declarando su amor eterno, yo respondía con una captura de pantalla de sus conversaciones más comprometedoras con Cristóbal. Sin comentarios, sin emociones, solo la cruda evidencia de su traición. Después del tercer intercambio, los mensajes cesaron. Mi hijastra, Sofía, de 8 años, era mi mayor preocupación.
La amaba como si fuera mi propia sangre, y la idea de perderla me causaba un dolor físico. Su padre biológico, Miguel, resultó ser un aliado inesperado en todo esto. Me invitó a tomar una cerveza y con una mezcla de resignación y empatía me confesó: siempre supe que Chris volvería, ella nunca lo superó realmente. La revelación me dejó atónito. ¿Por qué no me lo dijiste? Miguel tomó un sorbo de su cerveza antes de responder. ¿Y qué iba a decirte? Oye, creo que mi ex esposa todavía ama a su ex amante. Me hubieras tomado por celoso o amargado. Mientras tanto, mi ex esposa, Laura, emergió como un pilar de apoyo que nunca anticipé. Comenzó invitándonos a Marco y a mí a cenar para que no coman comida congelada, según dijo. Pero pronto, estas cenas se convirtieron en un ritual que nos ayudó a todos a sanar. Una noche, después de que Marco se fue a dormir, Laura y yo nos quedamos en la mesa de la cocina, con las tazas de café entre las manos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté, mirando el fondo de mi taza. ¿Qué? Que estoy pasando más tiempo de calidad con mi ex esposa que con la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Laura sonrió con tristeza. La vida tiene un sentido del humor retorcido, Andrés. Fue entonces cuando comenzamos a hablar de verdad, sobre nuestro propio divorcio, sobre sus razones, sobre los años de silencio incómodo que habían seguido. Y en esas conversaciones nocturnas descubrí matices de nuestra historia que nunca había considerado. Mientras reconstruía mi vida personal, el proceso legal avanzaba con una frialdad burocrática que contrastaba brutalmente con el dolor emocional. Mi abogado, el señor Torres, me presentó con lo que llamó la joya de la corona, una conversación entre Elena y Cristóbal donde planeaban específicamente cómo engañarme. En ella, Cristóbal sugería: si tu esposo sospecha, habla de mi esposa y de lo feliz que soy en mi matrimonio. La mejor forma de que no sea una amenaza es si mi familia y la tuya son en cierto modo comparables. Elena respondía: sí, puedo manejar esto, no somos nuevos en esto. Leer esas palabras me produjo una náusea física. No era solo una aventura impulsiva, era un engaño calculado, meticuloso, donde yo era el único que no conocía mi propio papel en la obra. Decidí que necesitaba enfrentar a Cristóbal, no por venganza, sino por cierre. Lo encontré en un café cerca de su trabajo, y su expresión de sorpresa genuina cuando me vio acercarme casi fue satisfactoria. Andrés no sabía que yo sabía, completé, sentándome frente a él sin esperar una invitación. Lo observé mientras palideció visiblemente. No es lo que piensas. Ah, no. Entonces, ¿qué es? ¿Un club de lectura especialmente dedicado? La conversación que siguió fue surreal. Cristóbal intentó pintarse a sí mismo como una víctima, de Elena, de las circunstancias, del destino. Según él, ellos eran almas gemelas destinadas a estar juntos, y yo era simplemente un obstáculo en su camino. ¿Y tu esposa?, pregunté. ¿Ella también es parte de este destino divino? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Al salir del café, supe que había cerrado un capítulo. Cristóbal no era un maestro manipulador, era simplemente un hombre egoísta que justificaba sus acciones con romantismo barato. Y en cierto modo, eso lo hacía aún más patético. El punto de inflexión llegó 2 meses después del divorcio, cuando recibí una llamada de los padres de Elena. Su madre, con voz quebrada, me informó que Elena había sido hospitalizada después de un incidente con Cristóbal. Al llegar al hospital, me encontré con una escena que nunca hubiera deseado ni para mi peor enemigo. Elena yacía en la cama, con el cuello inmovilizado, moretes que se extendían por su rostro y un brazo escayolado. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. El alma gemela que justificaba su traición había intentado matarla. Me senté junto a su cama, observando a la mujer que una vez amé, ahora reducida a esta versión quebrada de sí misma. Cuando abrió los ojos y me vio, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento», susurró, su voz ronca por los moretes en su garganta. «Yo también», respondí, y era la verdad. En ese momento, comprendí que el perdón no es algo que das a otros, sino que te das a ti mismo.
Perdonarla no significaba excusar sus acciones o volver con ella, significaba liberarme del veneno del rencor que había estado bebiendo durante meses. El proceso de recuperación de Elena fue largo y doloroso. A pesar de todo, me involucré en su cuidado, no por amor romántico, sino por el respeto a los años que habíamos compartido, y por Sofía, quien necesitaba ver que los adultos en su vida podían actuar con decencia incluso en las circunstancias más difíciles. Fue durante este periodo que mi relación con Laura comenzó a transformarse de manera fundamental. Ella no solo me apoyó a mí, sino que extendió su compasión hacia Elena y Sofía, organizando comidas, llevando a Sofía a sus citas médicas, demostrando una generosidad de espíritu que me dejó humillado. ¿Cómo lo haces?, pregunté, una noche mientras empacábamos comida para llevar al hospital. Laura se detuvo y me miró seriamente. Porque el mundo ya tiene suficiente crueldad, Andrés, y porque Sofía es inocente en todo esto. En ese momento, algo cambió entre nosotros. No fue dramático, solo un entendimiento silencioso de que habíamos crecido, que los errores del pasado podían convertirse en los cimientos de un futuro diferente. Cristóbal fue arrestado y enfrentó cargos por agresión grave. Su juicio fue rápido y contundente. La evidencia era abrumadora, incluyendo testimonios de otros huéspedes del motel y del buen samaritano a quien también había atacado. Al escuchar la sentencia, no sentí alegría ni vindicación, solo un profundo alivio. Después del tercer intercambio, Elena está en recuperación y Cristóbal en prisión. Mi vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Marco y Sofía, aunque no compartían sangre, formaron un vínculo de hermanos fortalecido por la adversidad. Laura y yo descubrimos que la amistad que una vez nos unió podía ser la base de algo nuevo. No una repetición de nuestro matrimonio anterior, sino una relación madura construida sobre la honestidad y el perdón. Una tarde, mientras Laura y yo paseábamos por el parque con los niños, Marco se nos acercó corriendo. «Mamá, papá, Sofía y yo tenemos una idea», dijo, jadeando ligeramente. «¿Por qué no vuelven a casarse? Sería mucho más práctico». La ingenuidad de su propuesta nos hizo reír a ambos, pero en esa risa compartida había una verdad que no podíamos ignorar. No éramos las mismas personas que se habían divorciado años atrás. Habíamos crecido, aprendido y tal vez, solo tal vez, estábamos listos para escribir un nuevo capítulo juntos. El camino hacia la reconstrucción no fue lineal. Hubo días de duda, noches de soledad, momentos en que la traición de Elena me golpeaba con nueva fuerza. Pero con el tiempo, aprendí que la resiliencia no se trata de no sentir dolor, sino de permitirse sentirlo y seguir avanzando de todos los modos. Mirando hacia atrás en todo lo que había pasado, comprendí que a veces las tormentas más devastadoras son las que limpian el camino para nuevos comienzos, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena enfrentarla. El otoño llegó teñido de cambios que reflejaban mi transformación interna. Los árboles frente a mi casa se despojaban de sus hojas viejas, y yo me desprendía de los resentimientos que me habían pesado durante meses. La reconciliación con Laura no fue un evento dramático, sino un proceso gradual que se desarrolló como la lenta apertura de una flor después del invierno. Comenzó con pequeñas cosas: dejar un cepillo de dientes en su baño, comprar su cereal favorito para cuando desayunara en mi casa, guardar una chamarra en mi closet para las noches frescas. Eran gestos domésticos que tejían una nueva normalidad, lejos del drama y la traición que habían marcado mi relación con Elena. Una noche, después de que los niños se durmieran, Laura y yo nos encontramos en la cocina, como tantas veces antes, pero esta vez era diferente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le pregunté, observando cómo preparaba el té como si los últimos años de separación nunca hubieran existido. ¿Qué? Que siento que te conozco mejor ahora que cuando estábamos casados. Ella sonrió, ese gesto tímido que había amado desde que éramos adolescentes. Es porque ahora nos escuchamos de verdad, antes solo oíamos lo que queríamos oír. Fue en ese momento cuando supimos, sin necesidad de palabras, que estábamos listos para intentarlo de nuevo. No como una repetición de nuestro primer matrimonio, sino como algo completamente nuevo, construido sobre las cenizas de nuestros errores pasados.
La noticia de nuestra reconciliación fue recibida con sorpresa y alegría por nuestras familias. Mi madre, que siempre había adorado a Laura, lloró cuando se lo conté. Esa siempre fue tu persona, hijo. Solo necesitaban crecer por separado para encontrarse de nuevo. Mientras reconstruía mi vida personal, también enfrentaba el desafío de mantener mi relación con Sofía. La niña de 8 años que amaba como a una hija estaba atrapada en el fuego cruzado de las decisiones adultas. Su madre, Elena, seguía en recuperación, y aunque yo había perdonado su traición, la confianza entre nosotros se había quebrado irreparablemente. Una tarde, mientras llevaba a Sofía al parque después de visitar a su madre en el centro de rehabilitación, me miró con esos ojos serios que parecían demasiado sabios para su edad. ¿Tú y Laura van a vivir juntos otra vez?, preguntó, balanceándose en los columpios. Sí, princesa, ¿eso te molesta? Ella negó con la cabeza. Me gusta cuando estamos todos juntos. Es como antes, pero mejor. Su simple aceptación me recordó que los niños poseen una capacidad de adaptación que los adultos hemos olvidado. Para Sofía, el amor no era una ecuación complicada de lealtades divididas, era simplemente la presencia constante de personas que se preocupaban por ella. El proceso legal contra Cristóbal avanzaba, y con cada audiencia me sorprendía mi falta de deseo de venganza. Asistí a las vistas no con rabia, sino con una curiosidad casi clínica. Quería entender qué impulsa a una persona a destruir tanto, incluso a sí mismo. En la audiencia de sentencia, Cristóbal me miró directamente por primera vez desde el inicio del juicio. Sus ojos ya no tenían la arrogancia que recordaba de nuestro encuentro en el café, solo un vacío resignado. Cuando el juez leyó la sentencia de 12 años de prisión, no sentí triunfo, solo un profundo alivio de que no podría lastimar a nadie más. Elena testificó en la audiencia, aún con un collarín cervical. Su testimonio fue desgarrador no por lo que decía, sino por lo que omitía, la complicidad que había tenido en crear el monstruo que casi la mató. Después de la vista, me acerqué a ella. ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Ella negó con la cabeza. Miguel me está esperando, pero gracias. Ese gracias contenía mundos de significado, por el cuidado durante su recuperación, por no abandonar a su hija, por la dignidad con la que había manejado una situación que podría haber convertido en una guerra sin cuartel. Mientras una puerta se cerraba con la sentencia de Cristóbal, otra se abría en mi vida profesional. La claridad mental que gané al resolver mis asuntos personales se tradujo en una creatividad renovada en mi trabajo. Presenté un proyecto que había estado desarrollando durante años y, para mi sorpresa, recibí una oferta de inversión que superaba mis expectativas más optimistas. Laura fue la primera persona en celebrar conmigo. Siempre supiste que tenías esto dentro de ti, me dijo, abrazándome en medio de nuestra cocina. Solo necesitabas quitarte el peso de encima para volar. La transición de vivir solo a compartir mi espacio con Laura y los niños fue más natural de lo que había anticipado. Marco, ahora con 13 años, floreció con la estabilidad de tener a ambos padres bajo el mismo techo. Sofía, aunque dividía su tiempo entre nuestra casa y la de su madre, encontró consuelo en la rutina que creamos juntos. Una noche, aproximadamente 6 meses después de que Laura se mudó oficialmente, nos encontramos los 4 sentados alrededor de la mesa del comedor. Marco contaba una anécdota graciosa del colegio, Sofía reía con esa risa contagiosa que siempre me derretía el corazón, y Laura me sonreía por encima de la mesa como si fuéramos los únicos 2 personas en la habitación. En ese momento, supe que había cerrado el círculo. No era el mismo hombre que se había casado con Laura la primera vez, era alguien más sabio, más humilde, más consciente del valor de la honestidad y la comunicación. Decidí proponerle matrimonio otra vez, pero no como una repetición de nuestra primera boda. Quería que fuera una celebración de nuestro renacimiento, de la segunda oportunidad que la vida nos había dado. La propuesta fue simple. Durante una de nuestras caminatas dominicales por el mismo parque donde nos habíamos declarado nuestro amor por primera vez hace más de 15 años. Laura, dije, deteniéndome frente al viejo roble donde habíamos tallado nuestras iniciales tantos años atrás. No quiero repetir nuestro pasado, quiero construir algo nuevo contigo, con todo lo que hemos aprendido.
Al abrir la cajita con el anillo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza o nostalgia, eran de comprensión, de reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado. Sí, dijo, sin necesidad de más palabras. Nuestra segunda boda fue íntima, solo familia y amigos cercanos. Mis padres lloraron durante toda la ceremonia, y Miguel, el ex esposo de Elena, asistió con Sofía, honrando la extraña pero genuina familia que habíamos construido a través de las circunstancias más improbables. Elena no pudo asistir, todavía estaba en rehabilitación por sus lesiones, pero envió una tarjeta que simplemente decía: «Me alegra que hayan encontrado su camino de regreso». La vida, comprendí, no es lineal, a veces da vueltas completas, llevándonos de regreso a donde comenzamos, pero con ojos nuevos para ver lo que antes habíamos pasado por alto. La traición de Elena, que en su momento sentí que destruiría mi vida, resultó ser el catalizador que necesitaba para reconstruirla de manera más auténtica. Hoy, un año después de ese terrible descubrimiento inicial, mi vida es radicalmente diferente, pero profundamente satisfactoria. Marco y Sofía crecen como hermanos, unidos no por la sangre sino por el amor y las experiencias compartidas. Laura y yo hemos encontrado un ritmo que honra tanto nuestro pasado como nuestro presente. A veces, cuando miro hacia atrás en todo lo que pasamos, me asombra la capacidad de resiliencia del corazón humano. El amor no es frágil, es como esos árboles que se doblan en la tormenta pero no se rompen, que emergen con raíces más profundas y ramas más fuertes. Cristóbal cumple su condena, y aunque desearía que Elena hubiera elegido un camino diferente, entiendo que su viaje de sanación es propio. La he perdonado, no por ella, sino por mí, porque cargar con el rencor era un peso demasiado pesado para mi espíritu. El mayor regalo de esta experiencia ha sido la comprensión de que las segundas oportunidades no son sobre volver atrás, sino sobre avanzar con sabiduría. Y que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores tragedias. Mientras escribo estas líneas, escucho a Laura riendo en la cocina con los niños y sé que, a pesar de todo el dolor, cada paso valió la pena, porque al final la verdad siempre encuentra la manera de abrirse paso, y el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra el camino de regreso a casa. La primavera llegó con una dulzura que parecía diseñada especialmente para nosotros. En el jardín de nuestra casa, las primeras flores comenzaban a asomarse, como símbolo de la nueva vida que habíamos construido sobre las cenizas del pasado. Hoy, mientras miro a Laura decorando la mesa para la cena familiar de los domingos, me detengo a contemplar el milagro cotidiano que se ha convertido en nuestra vida. Han pasado 2 años desde aquel día terrible en que descubrí la traición de Elena. 2 años de crecimiento, de perdón, de reconstrucción. Nuestra segunda boda fue solo el comienzo formal de un renacimiento que había comenzado mucho antes, en esos pequeños momentos de comprensión silenciosa que tejieron los cimientos de nuestro nuevo matrimonio. Marco, ahora con 14 años, ha florecido con la estabilidad de nuestro hogar reunificado. Se ha convertido en un hermano mayor protector para Sofía, guiándola con una paciencia que me llena de orgullo. Los veo ahora, sentados en el sofá, riendo mientras revisan las fotos de nuestras recientes vacaciones familiares en la playa. Sofía, de 10 años, ha encontrado en Laura la figura materna constante que tanto necesitaba, y su risa, que una vez se apagó durante los peores momentos de la crisis, ahora llena nuestra casa de música. La relación con Elena ha encontrado un equilibrio cuidadoso. Su recuperación física fue larga y dolorosa, pero logró recuperar la movilidad casi completa. Las secuelas emocionales, sin embargo, fueron más profundas. Después del ataque de Cristóbal, cayó en una depresión que requirió tratamiento profesional. Fue durante este proceso cuando finalmente enfrentó las consecuencias completas de sus acciones. Me visitó hace 6 meses, con una humildad que no le conocía. «Quiero disculparme de verdad, Andrés», dijo, sus manos temblando ligeramente. «No por lo que pasó con Cristóbal, sino por el daño que te causé antes de eso, por las mentiras, por la traición». La miré, a esta mujer que una vez amé con intensidad, y sentí una paz que antes creía imposible. «Está perdonado, Elena, hace tiempo que te perdoné». Nuestra conversación ese día fue el cierre que ambos necesitábamos.
no como amantes, ni siquiera como amigos cercanos, sino como dos personas que compartieron un capítulo de sus vidas y ahora podían pasar la página con respeto mutuo. El viaje más sorprendente ha sido el de mi relación con Laura. Nuestro segundo matrimonio no es una repetición del primero, es algo más profundo, más consciente. Hemos implementado lo que llamamos las reglas del nuevo juego: comunicación radicalmente honesta, terapia de pareja mensual como mantenimiento preventivo y la promesa de nunca dejar que el orgullo nos separe otra vez. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontré una caja olvidada con fotos de nuestra primera boda. Laura se sentó a mi lado en el suelo polvoriento y juntos revisamos esas imágenes de dos jóvenes que creían saberlo todo sobre el amor. «Éramos tan inocentes», murmuró, pasando el dedo sobre una foto donde bailábamos bajo la lluvia de arroz. «No, no éramos inocentes», corregí suavemente, «solo éramos diferentes personas, y está bien que así fuera». Esa aceptación de nuestro pasado, sin juicio ni nostalgia artificial, ha sido la clave de nuestro presente. Amamos a esas versiones más jóvenes de nosotros mismos, pero no querríamos volver a ser ellos. En el ámbito profesional, la claridad que gané al resolver mis asuntos personales se tradujo en un éxito que nunca anticipé. El proyecto que presenté durante lo peor de la crisis se convirtió en mi empresa más exitosa, permitiéndome no solo estabilidad financiera, sino la flexibilidad para estar presente en la vida de mis hijos de una manera que antes solo soñaba. Hace un mes, Laura y yo inauguramos una fundación para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Fue su idea, una manera de transformar el dolor que vivimos en algo positivo para otros. Cuando la vi hablar en la inauguración, explicando cómo nuestra experiencia les había enseñado la importancia de los sistemas de apoyo, supe que había encontrado no solo a mi esposa, sino a mi compañera de vida en el sentido más profundo. La vida de Cristóbal tomó un camino muy diferente. Cumple su condena en una prisión de mediana seguridad y, según los informes que ocasionalmente llegan a través de canales legales, ha sido transferido repetidamente por problemas con otros reclusos. A veces sueño con él, no con rabia, sino con una extraña pena, por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido el camino de la integridad en lugar del engaño. La mayor lección de estos 2 años ha sido entender que el perdón no es un evento, sino un proceso continuo. Perdoné a Elena, perdoné a Cristóbal en la medida en que me era posible, y lo más importante, me perdoné a mí mismo por mis propias cegueras y errores de juicio. Hoy, mientras escribo estas líneas finales, escucho a Laura enseñándole a Sofía a hornear galletas en la cocina. Marco está ayudándolas, pretendiendo quejarse pero disfrutando cada momento. El aroma a canela y chocolate llena la casa, creando otro recuerdo precioso en la colección que hemos construido juntos. Nuestra familia no es convencional, incluye exesposos, hijos de diferentes relaciones, historias complicadas y cicatrices visibles, pero es real, auténtica, construida sobre la verdad en lugar de la apariencia. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que la traición más dolorosa de mi vida me llevaría a mi mayor bendición, no lo habría creído, pero así es como funciona la vida a veces. Las tormentas más devastadoras son las que dejan el suelo más fértil para nuevos crecimientos. El viaje no ha sido fácil, pero cada paso valió la pena. Aprendí que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y emerger al otro lado con el corazón más abierto. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto, pero es resiliente, capaz de doblarse sin romperse, de sanar y crecer más fuerte en los lugares que fueron quebrados. Y lo más importante, aprendí que a veces, el camino de vuelta a casa no es una ruta directa, sino un viaje con desvíos inesperados que al final te llevan exactamente donde necesitabas estar. Miro a mi familia, esta hermosa, complicada, imperfecta y perfecta familia que hemos construido, y sé en lo más profundo de mi ser que cada mentira, cada lágrima, cada momento de duda valió la pena por llegar a esta verdad. La vida continúa, con sus desafíos y alegrías, pero ahora camino con una confianza que solo viene de haber sobrevivido a tus peores tormentas y haber encontrado la luz al otro lado. Y esa luz, brilla más intensamente porque una vez conocí la oscuridad. Si esta historia te llegó al alma, si alguna vez has enfrentado la traición o has tenido que reconstruir tu vida desde las cenizas, quiero que sepas esto. El dolor no tiene la última palabra. Las segundas oportunidades existen,
Y a veces, los finales más dolorosos son solo el comienzo de historias más auténticas y hermosas. La verdad siempre vale la pena enfrentarla, por difícil que sea. Y el perdón, cuando llega, no es para quien te lastimó, sino para liberarte a ti mismo. Esta historia está basada en hechos reales compartidos en nuestra comunidad. Si tienes una experiencia que crees que puede ayudar a otros en su camino de sanación, compártela en los comentarios. Tu anonimato está garantizado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Cada semana exploramos nuevas historias sobre relaciones, superación y la increíble capacidad humana de renacer después del dolor. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, después de la tormenta más oscura siempre sale el sol, y a veces brilla más intensamente porque conocemos la oscuridad.